Bueno, primero que nada, darle las bienvenidas a este primer webinar que hacemos en Mi Finanza. La idea es, bueno, que cuando termine, después cuando tengan tiempo, si nos pueden dar algún feedback de qué les pareció, si efectivamente les sirvió esto, más que bienvenido, que nos puedan aportar con cualquier feedback. La idea es, bueno, hacerlo mensualmente, de repente, eh, casos similares a este, bueno, para seguir aportando y bueno, dar soluciones a nivel financiero para las empresas, ¿verdad? El tema que nos presenta hoy son los problemas económicos o los problemas financieros. La idea es, bueno, hablar de cada uno de estos problemas, identificarlos, encontrar posibles soluciones para cada uno y más que nada aperturar para lo que son los problemas financieros, soluciones más detalladas de quiénes nos pueden ayudar con estos problemas y qué, bueno, qué documentos y qué herramientas tenemos para facilitar estos problemas y darle soluciones, ¿verdad? En principio, presentarnos aquí, nosotros somos Mi Finanzas, Elmar, quien les habla en este momento, jefe de ventas de la empresa Mi Finanzas, y Gonzalo, director, fundador de la empresa. Y bueno, arrancando con el tema que nos compete, arrancar con lo que es un problema económico, cómo identificarlo. Bueno, básicamente el problema económico es cuando los gastos que tenemos superan a los ingresos, básicamente hablando liso y llano. Básicamente esto se puede dar en primeras instancias, cuando una empresa es nueva, cuando está arrancando, es algo relativamente común que exista este problema, pero obviamente a lo largo, a medida que las ventas se van incrementando, que van mejorando, que las proyecciones se van cumpliendo, obviamente es un problema que se debería ir achicando hasta prácticamente desaparecer, claramente si nos va bien, ¿no? Y obviamente también vamos aprendiendo en el camino sobre cómo hacer las cosas para hacerlas más eficientes, para gastar menos, para hacer más eficiente el gasto a nivel general, ¿no? Obviamente hay cosas que no se pueden obviar, como pago de pasividades, sueldos, etcétera, pero siempre tener una relación bueno, para que los ingresos siempre superen los gastos, es lo que nos va a llevar a que dejemos de tener estos problemas económicos, ¿verdad? También es importante, enlazando un poco con lo que puede ser un problema financiero, que también puede repercutir en problemas económicos, es que, bueno, llevar claramente cuáles son estos gastos financieros que se pueden llegar a tener, contabilizar los gastos financieros, no hacer proyecciones de ventas que al final suceden, pero siempre tomar en cuenta cuando se hace un gasto financiero extra, contabilizarlo para entender cuánto se está ganando al final, ¿no? Tener claramente cuánto es lo que ingresa y cuánto para qué. Karina, buenas, ¿cómo estás? Dame un segundito que... Bueno, como les decía, es importante llevar claro lo que serían los registros de lo que insume un gasto financiero, ¿no? Muchas veces tenemos un problema financiero el cual tiene cierto gasto a la hora de obtener liquidez, y claramente eso también exime un ingreso menor al que de repente se estaba proyectado, y es importante, bueno, reflejar esto, ¿no? ¿Qué es un problema financiero? Un problema financiero ya es distinto a lo que es el económico. Claramente, cuando tenemos un problema financiero, quiere decir que los ingresos superan ampliamente los gastos, pero básicamente se da cuando se vende a plazo, ¿verdad? Se compra contado, se vende a plazo. Es decir, yo a mi proveedor le compro contado para obtener beneficios o para lo que fuere, ¿tá? Para mantener estricta esa caja, pero de repente cuando vendo, la empresa a cual le vendo, de repente por política de la propia me puede pagar a 60 días, me puede pagar a 90 días, me puede pagar, no sé, en el plazo que sea pactado, y eso Perfecto. Y eso lo que puede generar es, bueno, desfasaje de caja, ¿verdad? Que a la hora de tener que pagar ciertas pasividades
pueden repercutir en un problema. Ya sea, no sé, alquiler, cualquier pasivo que tengamos en nuestra contabilidad puede repercutir en un problema si tenemos mucho dinero en la calle, vamos a decir, ya sea con facturas a plazo, ya sea con cheques diferidos, ya sea por préstamos que de repente no estamos pudiendo cobrar en el momento. Y bueno, básicamente eso sería el problema financiero a niveles generales, ¿no? Ya puse varios ejemplos, pero el ejemplo más claro creo que se ve en el área de la construcción, posiblemente, cuando de repente se inician los trabajos donde tenemos que desembolsar una fuerte inversión para que esto suceda, es decir, materiales, mano de obra, etcétera, etcétera. Allí se desembolsa una buena cantidad de dinero y recién empezamos a tener esos beneficios y esos ingresos a la hora de que se termina el trabajo o a medida que va avanzando la obra es que se empiezan a ver los primeros ingresos. Y eso a veces muchas veces dificulta esos inicios donde bueno, necesitamos capital y necesitamos financiarnos de alguna otra manera, ya por fuera de lo que es el propio trabajo en sí, ¿verdad? También tenemos ejemplos, yo que sé, como supermercados, donde de repente nosotros pagamos todo contado a nuestros proveedores y después le vendemos de repente una cadena grande y esa cadena grande nos paga 60, 90 días. Nosotros estamos semanalmente o hasta incluso diariamente reabasteciendo lo que nos pide esta cadena y siempre nos están pagando largo, 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 nosotros siempre pagamos contado, 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 y esto genera diariamente, semanalmente, un desfasaje que puede representar en un problema también, ¿no? No sé si querías agregar algo, Gonzalo. No, No, Selmar, solamente, perdón que tac, en No. el rubro, vos dijiste los rubros como más clásicos, ¿no? Pero en el Sí, rubro de consultoría, por ejemplo, que es mi rubro, sí. nos pasó eso, por ejemplo, ahora estoy acá con mis contadores que los conocen a ustedes, Guzmán Guzmán Ríos, Río. no sé, está. Onda, Y justo, Guzmán. no, que nos pasó eso a principio de año, que teníamos un montón de plata en la calle, Mm. y no teníamos liquidez, y nos hubiese venido muy bien conocerlos a ustedes. Pero ta, que es eso, que es un rubro que, por ejemplo, trabajamos mucho con el Estado, entonces el Estado demora a veces 90 Claro. días en pagar, y eso nos arruina a nosotras más allá de los sueldos, que sí, también hay otros gastos que usamos en la operativa de campo Sin que los duda. tenemos que... claro. Así. No, sin duda, gracias por ese aporte, Flor, llevado a lo que es tu rubro, que obviamente pusimos ejemplos claros para que se entienda, pero la realidad es que le pasa a una gran cantidad de empresas y una gran cantidad de rubros lo que es este tema, y que es un tema latente, ¿no? Hoy en día, para aceptar trabajos con empresas que tienen ciertas políticas que son, en principio, inamovibles, porque política de empresa, 60 días, política de empresa, 90 días, y vos de repente para obtener algún beneficio terminás pagando cosas contado, y ahí es como se empieza a descalzar todo, y si no lo llevas cortito, y si no registrás todos los gastos que tenés, cuando querés acordar, se te puede complicar y de las manos, y la idea es que nunca un problema financiero lleve a ser un problema económico, ¿no? Que ahí es cuando realmente empieza a arder la cosa, ¿no? Ahora justo pasamos la slide y tenemos los distintos lugares o los distintos entes que nos pueden ayudar con lo que son los problemas financieros. Acá hicimos una pequeña tabla con los pros, los contras, vamos a decir, o las ventajas, desventajas que tiene cada ente. Tenemos, bueno, por un lado los bancos, que son los que tienen las tasas de financiación más bajas del mercado, o sea, no es fácil ingresar a un banco y abrir una cuenta en un banco, tiene bastante burocracia, no es tan fácil hacer como decir, hola, hago una cola en un banco y ya me abren una cuenta, pero la realidad es que si se logra, las tasas que tienen son más bajos, y por contra de esto, está claramente la velocidad y el servicio es en donde capaz que tiene más falencia, ¿verdad? Tenemos que la velocidad no muchas veces es buena, obviamente depende de cada empresa, pero la realidad es que tenés un cheque diferido y para cambiarlo de repente tenés que ir en el horario que ellos dicen, de lunes a viernes, de 13 a 17 horas, tenés que ir a hacer una cola que andás a ver de cuánto tiempo es, tenés que hacer una cola, presentar el cheque, llenar un formulario, y ahí recién al otro día capaz que te aparece la cuenta del banco, muchas veces puede ser en el mismo, pero la realidad que la velocidad y en todo lo que conlleva ir a cambiar un documento de un banco a veces puede llegar a molestar un poco, ¿verdad?
Sí, ahí hay que abrir una línea de crédito, hay que presentar balances, hay que pasar por la revisión del banco, que capaz que son 2 o 3 semanas de revisión y de pedirse documentos, y luego por temas de balance o temas de lo que sea, te pueden aprobar o no esa línea o topearla a una cantidad o permitirte solo cierta cantidad de algunas empresas, que capaz que son tus principales clientes, y ellos te dicen, ok, yo te acepto a este cliente, pero no todo lo que vos cobraste, acepto parte. Claro, Entonces ahí es donde está el juego con el banco, ¿no? claro. Es en donde se pone más engorroso. El servicio, bueno, también hay que ir al banco físicamente de 1 a 5 de la tarde, etc. Pero tienen las mejores tasas, o sea, siempre a nivel financiero conviene financiarse todo lo posible con el banco, o por lo menos tener una línea, en caso de ser posible, con el banco, por cualquier imprevisto o cualquier cosa, bueno, contar con ella, que suele ser una buena tasa de interés. O sea, seguro va a ser la mejor que vamos a poder conseguir en el mercado. Sin duda, la tasa de interés, como decía Gonzalo, la del banco es la mejor, a diferencia de lo que es la velocidad y el servicio, que a veces puede molestar, o el tema de la burocracia, el tema de ir, el tema del horario, ya se puede tornar un poquito más complicado en ese rubro. Bueno, después tenemos Mi Finanzas, somos nosotros, la tasa que tenemos a nivel local vendría a estar posicionada en el medio. Dependiendo qué tasa te puede hacer el banco, tal vez en Mi Finanza podamos llegar, pero la realidad es que normalmente las tasas de los bancos son más bajas. Pero a diferencia de lo que es el banco, la velocidad y el servicio que damos entendemos es de calidad superior, ¿verdad? O sea, en cuanto a velocidad, para descontar un cheque y hacerte el dinero hoy en día con nosotros es muy rápido, muy dinámico. En el día ya podés obtener el dinero, máximo a las 24 horas tenés el dinero en tu cuenta bancaria, y es un proceso muy, muy ágil, ¿no? Es todo digital, el 90-95% de la operativa se hace por medio de WhatsApp, donde intercambiamos los datos que necesitamos y bueno, rápidamente ya se hace un análisis crediticio sobre la empresa, sobre la operativa en sí, y termina repercutiendo en que tenés el dinero en el propio día, máximo, como decía, a las 24 horas. En el caso del servicio, tenemos un ejecutivo de cuenta siempre designado a cada empresa, el cual va a estar 24/7, desde muy temprano, incluso fines de semana, luego del horario 18, 19 horas, 20 horas, siempre vas a encontrar una respuesta, una solución, y bueno, tratar de apagar cualquier incendio repentino que pueda llegar a aparecer sin problema. También sumado a eso, bueno, tenemos que cualquier red pago del país sirve para dejar los documentos que nosotros necesitamos. O sea, la única parte física que tenemos de nuestra operativa es hacernos del documento, ya sea un cheque, una factura, lo que fuere, y bueno, a través de un acuerdo que tenemos con red pago, cualquier repago que tengamos en la esquina, que básicamente todos tenemos un repago en la esquina, o a 2 cuadras o a 3 cuadras, es simplemente dejar el documento ahí, y automáticamente se dispara un proceso para que la transferencia se haga y efectivamente al final llegue a la cuenta bancaria, ¿no? Por otro lado, tenemos otra clase de financieras más tradicionales, vamos a decir, donde la tasa ya es bastante más alta que los bancos, bastante más alta que la de mis finanzas. Tienen una velocidad también alta, un servicio relativamente bueno, ya que bueno, te dan el dinero prácticamente en el acto. Pero bueno, también hay un tema de jugar, que es lo que hablamos al principio con los problemas económicos y cómo puede repercutir no tener claro cuánto nos están cobrando por estos costos financieros de hacerse líquido dinero que tenemos en la calle, ¿verdad? Yo sé, tenemos varios cheques, muchísimo dinero en la calle, por factura, por lo que fuere, y bueno, ahí es cuando pesa cuánto dinero estoy dispuesto yo a gastar para hacer líquido este dinero que tengo en la calle. En ese caso ya las tasas empiezan a valer y bueno, siempre tomar en cuenta y tomar registro de cuánto estamos gastando y de cuánto nos quedaría al final, ya que las proyecciones y todo lo que hagamos en un inicio siempre tenemos que sumarle lo que son los costos financieros, ¿no? Siempre ir por una tasa media, una tasa baja va a ser lo indicado, siempre y cuando tengamos la posibilidad, ¿no? Y bueno, después tenemos los prestamistas, que es el mundo donde más negro, vamos a decir, donde es un sector más informal, donde las tasas son seguro más altas que hasta incluso las financieras tradicionales, donde básicamente podés
encontrar cualquier tasa disparatada por arriba de la usura. Claramente no recomendamos tomar esta vía, pero es verdad que muchas veces no se encuentra otro medio y se tiene que acudir a ella, ¿verdad? La velocidad de estos prestamistas obviamente es alta, porque te agarran el cheque y te dan el dinero en la mano prácticamente enseguida, y el servicio, bueno, digamos que no es muy bueno, entre comillas, ya que, bueno, es como un mercado muy informal, el que puede repercutir bueno, en varias cosas que capaz que ni amerita mencionar. No sé, ¿algo más de esto, Onza? No, creo que está. No sé si tienen dudas sobre esto. Igual ahora al final vamos a pasar a una parte donde cualquier duda que tengan la podemos evacuar sin mayores problemas, atendiendo cada caso al detalle. Vamos a pasar con los documentos o instrumentos que tenemos para ayudarnos en lo que es estos problemas financieros, ¿no? De lo que venimos hablando hasta ahora. Para atrás, sí, para atrás. Ahí va. Bien, disculpen el detalle técnico. Bueno, instrumentos de financiación más o menos acorde a lo que veníamos viendo en la tabla anterior. Tenemos la línea de crédito bancaria, el sobregiro para cualquier gasto. Esto quiere decir que una vez podemos aperturar una línea en un banco y efectivamente tenemos esa línea para utilizar, vamos a suponer que yo como empresa le pongo $15.000, $20.000 al banco, y el banco me deja utilizar no solo estos $20.000, que son los que pusimos, sino que también me da $10.000 de sobregiro adicionales. Esto quiere decir que el banco te permite utilizar dinero que no tenés en principio, que te lo está, como quien dice, prestando, y esto, a diferencia de lo que puede ser un descuento de cheque, un descuento de factura que se puede hacer en el banco, las tasas de estos sobregiros son bastante más altas de lo que acostumbra el propio banco, ¿no? Bueno, sin duda es una manera de financiarse bastante buena, como decíamos al principio, siempre que se pueda tener línea de banco va a repercutir en tener costos financieros más bajos, siempre y cuando no tengamos que utilizar esta línea de sobregiro que nos otorga el banco, ya que justamente esto puede repercutir en tasas un poquito más altas, ¿no? Después tenemos el clásico adelanto de cheques diferidos, que esto es cuando las empresas, nuestros clientes nos pagan con cheque diferido, 30, 60, 90 días. Cualquiera de estos cheques que podamos recibir se pueden adelantar en todos los lugares que mencionamos antes, obviamente tomando en cuenta las tasas de interés que maneja cada ente que nos puede dar una mano con esto, pero siempre va a ser viable que se pueda adelantar un cheque que tengamos a cobrar a 60 días para hacerlo líquido en el acto y obtener ese dinero para utilizarlo en lo que corresponda, ¿no? Ya sea pagar sueldos, pasividades o lo que fuere. El adelanto de factura a crédito o a plazo, también conocido como lo que es factoring, esto normalmente se ve mucho en entes públicos, como decía Florencia hoy, lo que son facturas, cuando se ganan licitaciones, cuando tenemos órdenes de compra, o cuando tenemos compra directa de cualquier ente público que haya. También obviamente sirve para privado, pero se ve mucho más en lo que son los públicos, donde cualquier factura que se tenga con un ente público se puede adelantar. Cada ente tiene su manera de hacerlo, su política de hacerlo, pero a grandes rasgos cualquiera de ellos nos puede dar una mano, y básicamente lo que se hace, al igual que un cheque diferido, es adelantar el dinero que tenemos de esta factura pendiente de cobro para recibirlo con anterioridad y obviamente a una tasa de interés que, como mencionaba antes, va a depender de dónde se haga cuál va a ser esa tasa de interés. Pero también es muy viable para solucionar cualquier problema financiero, adelantar facturas, tanto como los cheques diferidos. Como mencionaba también el punto 4, sesiones de contratos, ya sean públicos o privados. Hay un tema de diferente cuando hacemos una sesión de factura con un público, con un privado, pero básicamente los públicos tienen ciertas maneras de hacer estas sesiones. Normalmente piden que vaya escribano, cartas notariales, timbres, a veces tenemos que ir con testigos para ejecutar lo que son estas sesiones. Por ende, muchas veces tienen gastos adicionales que son
inherentes a las propias empresas que hacen estos adelantos, pero que no se pueden obviar y se tienen que abonar dependiendo de cada caso. Lo ideal para también seguir abaratando lo que son estos costos financieros, de repente es hacer sesiones genéricas, es hacer una sesión de un contrato entero y que no sea factura a factura, para así poder abaratar aún más lo que son estos costos financieros y, bueno, repercutir en estos gastos, ¿no? Si yo adelanto una orden de compra entera o una licitación entera, básicamente los gastos que nos pide este ente, que tenemos que hacer sí o sí, se van a ejecutar una vez sola, ¿tá? Y si lo hacemos factura a factura, cada vez que presentamos una factura, vamos a tener que incurrir en el mismo gasto, por lo tanto siempre sería ideal ir por el lado de hacer una sesión genérica para, como digo, abaratar los costos financieros. Los que son privados, normalmente es más sencillo, depende de quién sea esta empresa privada, en qué gasto podemos llegar a repercutir. Normalmente, si es una empresa regular, no tienen un gasto más que la tasa de interés de adelantar el propio documento, no tienen grandes exigencias para hacer estas sesiones de facturas. Obviamente si hay contrato, lo mismo también siempre va a ser mejor, porque cualquier gasto, por más ínfimo que sea, siempre que podemos hacer una sesión genérica, va a ser mucho mejor, ya que se va a abaratar mucho los costos, va a ser mucho más rápida y más dinámica la solución a la hora de tener un dinero. Si yo notifico a ese cliente una vez sola por todo el contrato, todas las facturas que vengan abajo de ese contrato van a salir mucho más rápido y el dinero lo van a ver en sus cuentas bancarias mucho antes que haciendo una factura a la vez. Por lo tanto, siempre vamos a recomendar hacer sesiones genéricas, ya sean con entes públicos o con entes privados. Bueno, después otra manera de otro instrumento, otra herramienta que tenemos para ayudarnos en nuestra financiación son las líneas de crédito para pago a proveedores. Esto significa que analizando un poco la empresa, quien paga a sus proveedores, podemos determinar una línea de crédito para la misma y a sus proveedores le van a terminar pagando contado a través nuestro sin dejar de pagar largo, es decir, van a seguir emitiendo cheques largos o van a seguir contrayendo deudas por facturas a plazo que nos pueden hacer nuestros proveedores, pero siempre a través de distintos entes van a recibir el dinero contado, lo cual te permite acceder a beneficios de pago contado pagando largo. ¿Me explico? Básicamente, yo el día de mañana a una persona que le estoy pagando contado diariamente, puedo empezar a pagarle a través de un ente financiero que nos ayude con esto, teniendo más espalda, teniendo más oxígeno, pagando en los plazos que yo dispongo, en el ciclo de caja que yo tenga, pero no se va a ver repercutido en nuestro proveedor, ya que se va a seguir recibiendo el dinero contado acorde a una pequeña tasa de interés que se pueda llegar. Sí, esto es como la contraparte de adelantar los cobros, ¿no? Podemos, ya sea para, en vez de cobrar a largo, cobrar al contado, adelantando los cheques o las facturas a crédito que tengamos para adelantar, o si no, en contraposición, si no podemos adelantar esos cobros, por la razón que sea, lo otro que podemos hacer es atrasar los pagos, ¿no? Para calzar la caja y si cobro 90, pago 90 y no me descalzo financieramente. Entonces esto es un poco atrasar los pagos, ¿no? En vez de adelantar los cobros, atrasar los pagos. La ventaja de esto es que no afectan en ningún sentido al proveedor, ¿no? Porque el proveedor vas a decirle, te voy a pasar de pagar al contado a pagar a 90 días y te va a decir, no me parece bien, digo, me parece que prefiero que no. Entonces acá es donde entra mis finanzas o cualquier ente financiero a pagar al contado a ese proveedor y quedarse de repente con el cheque de la empresa o algo para cobrarse a futuro, ¿no? Esto es algo que se usa mucho. Bien, bueno, pasando por este punto que estamos viendo, están los préstamos directos que se pueden canalizar en formato de préstamos hipotecarios o de repente de autodescuento de cheques. Bueno, también cualquier ente de los que ya mencionamos tiene acceso a hacer estas cosas. El préstamo hipotecario se utiliza mucho cuando necesitamos una gran liquidez, ¿verdad? No es algo que digas, me descalcé con $2.000, voy a hacer un préstamo hipotecario. No sería lo ideal acudir a esta herramienta cuando necesitamos dinero que se estima no es tan alto, ¿no? Pero si necesitamos inyectar capital fuerte, hacer una compra masiva, o tenemos un descalce importante, siempre está bueno acudir a lo que es un préstamo hipotecario, ya sea
para lo que sea necesario en ese momento, ¿verdad? Lo que haya generado ese descalce importante y el cual te llevó a buscar un préstamo de este calibre, bueno, siempre se puede llegar a instrumentar a través de... bueno, se me está acabando el tiempo. Que tenemos 10 minutitos. Bueno, como decía, los préstamos hipotecarios se utilizan más cuando estamos hablando de montos grandes que de descalces de menor calibre, donde de repente podemos solucionar de alguna otra manera, ¿no? Y después lo que tenemos es el autodescuento de cheques, que es cuando nosotros mismos emitimos un cheque propio y a través de cualquier ente de los que mencionamos lo descontamos. Esto normalmente, bueno, lleva un análisis un poquito más riguroso, ya no hay varias partes en el juego, no es que hay un descontante, no es que hay un liberador del cheque, no hay una cadena de endosos, no hay una factura emitida proveedor-cliente. En este caso simplemente se apuesta a la empresa mismo con un fuerte análisis de la misma y se toma de repente un cheque a plazo, el cual va a pagar, no sé, 60, 30, 90 días, lo que fuere, como decía, siempre con un estudio cauteloso de lo que es la empresa misma, ¿no? Y por último, recomendamos fuertemente no hacer préstamos al consumo para lo que sería saldar problemas financieros o económicos de una empresa. Los préstamos al consumo son demasiado caros, o sea, las tasas de interés son monstruosas, y esto lo que hace es tirarte todo lo que son las ganancias, la rentabilidad, todo lo que podés haber calculado en un inicio de un año. En el momento que sacás un préstamo al consumo, se te puede girar bastante, más allá que se pueda entender que es una solución necesaria en un plazo de urgencia, la realidad es que a la larga posiblemente te termine trayendo más problemas que soluciones, ¿verdad? Sí, ahí estamos hablando de tasas superiores al 70% anual, ¿no? En casos del 100% anual. Entonces, sí, no, es difícil que algún negocio soporte el pago de estas tasas y siga teniendo margen. Claro, siga siendo rentable. O sea, ya... A veces muchos dueños de empresas que no encuentran mecanismos de financiación recurren a estos, como puede ser, viste, no sé, FUCAC o alguna de estas que no son de préstamos al consumo. Entonces lo toma el propio dueño de la empresa el préstamo para volcarlo a la empresa y financiarla, pero esto después la empresa lo va a tener que pagar, porque el préstamo hay que pagarlo y sí, suele ser una mala idea, ¿no? Siempre hay que buscar otro mecanismo, que los hay. Claro. O sea, es cuestión de buscarlos y de no dejarse estar con la cómoda ahí, porque es donde se te va el margen a veces. No, mismo acá ya repasamos varios instrumentos que son mucho mejor de lo que sería un préstamo al consumo, un préstamo directo, una persona, que normalmente o sea, puede ser representante de la empresa, pero la realidad es que imperiosamente le recomendamos no tomar esta alternativa. Obviamente no podíamos dejar de tocarla, pero recomendamos utilizar cualquiera de los otros puntos antes de llegar al caso donde hacer un préstamo al consumo. Bueno, por acá sería el webinar y la charla de hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algo que nos quiera plantear desde su caso, desde sus experiencias. Más que bienvenido.